Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar como siempre en permanente sintonía de Grupo Megavisión desde muy tempranas horas de la mañana. Nos encanta saber que usted está en sintonía de nuestra programación porque hacemos el mejor de los esfuerzos para ofertarles a ustedes desde muy temprano una cobertura periodística desde luego muy completa. Y ahora en esta hora y media vamos a un análisis de contenido de programas y de temas que han estado poniéndose en perspectiva de los debates a nivel político, a nivel económico y a nivel social en nuestro país. Esta mañana hemos querido tomar como punto de referencia los últimos acontecimientos que marcan la pauta de información, esta solicitud de antejuicio que ha hecho la Fiscalía General de la República para desaforar al director de la Policía Nacional Civil y también viceministro de Seguridad Pública. Este es un tema muy importante que vamos a analizarlo desde la perspectiva de nuestros invitados. El allanamiento también que ha hecho la Fiscalía al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda, y sobre todo también en el marco de esta situación bastante tensa que se generó el día de ayer en horas de la noche, precisamente cuando elementos de la Policía Nacional Civil estaban obstaculizando el ingreso de fiscales hacia el recinto del Ministerio de Salud. Pero vamos a hablar también de aspectos que tienen que ver cómo el país se muestra solidario con aquellas familias que han resultado damnificadas con las lluvias, especialmente en Honduras y Guatemala. El gobierno ha enviado ayuda. Vamos a destacar parte de esa situación. Quiero también tocar el tema de la recuperación económica post pandemia, que coincide muchísimo entre las proyecciones que plantea el gobierno y por supuesto la Cámara de Comercio en cuanto a la recuperación de aquellos empleos que se habían perdido a raíz del cierre de la actividad económica post pandemia. Así es que muy equilibrado, muy balanceado los análisis y contenidos de la mesa. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, a Jorge Villacorta. Gracias por acompañarnos, ingeniero Jorge Villacorta. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, siempre es un gusto. Quiero saludar también a Luis Contreras. Gracias por acompañarnos, Luis. Buenos días, Ernesto. Un gusto estar nuevamente en tu programa y también un gusto estar aquí con los compañeros. Qué bueno. Ramón Villalta, gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación y un saludo a los amigos que están conmigo en este panel. A Eduardo Escobar también. Eduardo, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación y de nuevo un gusto. Bueno, la Fiscalía, quizás vamos a comenzar con este acontecimiento. Fiscalía pide antejuicio y desafuero para director de la Policía Nacional Civil. Lo imputa por incumplimiento de deberes tras no obedecer orden dada por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Arriaza Chicas tiene fuero por ser viceministro de Seguridad. Eso es parte de lo que se ha manejado, de lo que se le designó recientemente y de lo que se está, desde luego, tomando en consideración ahora en el marco de esta situación. Vamos a ver, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes acerca de esta petición hecha por la Fiscalía? Tienen la palabra los cuatro, tomen un tiempo prudencial de 1 minuto y medio máximo para su exposición. Se pueden interrumpir sin atropellarse y pueden, desde luego, hacer de esto algo bien dinámico. Ingeniero Villacorta, le cedo la palabra. No, a mí obviamente me sorprendió gratamente la decisión del fiscal de cumplir con la ley. Creo que los ciudadanos tienen que recordar que una comisión especial de la Asamblea Legislativa tiene un carácter distinto y condiciones distintas a una comisión normal o permanente o temporal, pero distinta, porque esta comisión especial cumple una función cuasi legal, es decir, realiza realmente una investigación y los que son llamados tienen que declarar, se levanta un acta, se hace todo un procedimiento, cuasi un tribunal, y lo que sirve es para investigar determinados hechos de interés nacional, de impacto nacional, que la Asamblea en pleno
decide crear una comisión especial. Por consiguiente, según nuestra Constitución, la comisión especial para operar cuenta con los mismos recursos legales con que cuenta un tribunal. Es decir, que ningún ciudadano, no digamos un funcionario, pero ningún ciudadano puede negarse a asistir a una invitación, por decirlo entre comillas, de parte de una comisión especial. Llega, se juramenta y ahí depone, es decir, hace una declaración legal. Creo que, por consiguiente, si no asiste, si no llega, igual que en un tribunal, pues a la tercera posibilidad que no llega y no da razones, o aunque dé razones, pero es por tercera vez, tiene que ser llevado por apremio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es obligación de la policía, igual legal, constitucional, porque debe de cumplir con una demanda legal de la Asamblea, de la Comisión Especial, e ir a traer a ese señor, sea quien sea, y llevarlo para que cumpla con lo que la ley le establece, que tiene que ir a una comisión especial. Ok, Ramón, ¿comparten los enfoques y los puntos de vista de Jorge Villacorta? Sí, efectivamente, o sea, aquí hay, digamos, un procedimiento de ley que se debe de cumplir, y eso cada entidad responsable de cumplir lo que la ley le manda a hacer, pues simplemente debe de hacerlo. El inconveniente que siempre tenemos para este tipo de casos son los contextos en los que se desarrollan también los hechos y los riesgos que siempre se corre de que estos actos que son estrictamente de carácter legal terminen siendo instrumentalizados en favor de intereses estrictamente de tipo político. Esos son los riesgos nada más que siempre van a estar presentes, y especialmente cuando estamos en medio de una coyuntura de carácter electoral como la que estamos viviendo en la actualidad. O sea, tú ves en el fondo más digamos, como una especie de efervescencia electoral política en todo esto. Hay una efervescencia electoral, obviamente, Ernesto, eso no lo podemos o sea, no le ven negar. mucha consistencia digamos, de naturalidad, de transparencia a la solicitud. No, lo que yo estoy señalando es que la Fiscalía tiene la responsabilidad de cumplir con la ley y debe de hacer lo que la ley le manda y lo que la Constitución le manda dentro de sus funciones. La Asamblea Legislativa debe de hacer lo que la ley le manda. Y si un funcionario público que es convocado a tener comparecencia frente a una comisión y no aparece, pues obviamente tiene que seguir ese procedimiento de ley. Ojalá que el riesgo al que yo me refiero pues no sea lo que entorpezca el buen desarrollo de un acto de esta naturaleza para que termine y se dé cumplimiento de forma debido al marco que establece la ley. Veamos qué se dice del otro lado con esos tweets. Dice, existen fuertes presiones por la campaña electoral sobre los funcionarios de elección de segundo grado. Dice, los intereses mezquinos siguen empecinados en hacer fracasar el plan control territorial para que vuelva la violencia en nuestro país. Yo sé que los diputados le advirtieron al director de la PNC que de no llevarme amarrado como ellos querían a una comisión para perder el tiempo, se vería en problemas, y ahora tratan de demostrar que así será. Asimismo, dice el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el gobierno del presidente Nayib Bukele se mantendrá firme, no somos nosotros los que durante 30 años saquearon al país y fueron tolerantes. Anteriormente veíamos que el presidente explicaba los motivos por los cuales se estaba dando esta petición por parte de la Fiscalía. Este hilo explica, dice, por favor, este hilo explica, quedémonos ahí, este hilo explica el acuerdo de la Fiscalía contra el director de la PNC. Rick, veamos, Luis, ¿cuál es tu postura con relación a lo que han dicho tus antecesores de la mesa y qué explica esta situación que planteamos también a partir de esos tweets? Sí, sí, indudablemente, como dice el viejo adagio, que dura la ley, pero es la ley, pues, y es cierto que básicamente esto ha caído en una instrumentalización política, y indudablemente no podemos desvincular que conlleva esos aspectos, pues. Realmente a la vez es preocupante en cierta medida cómo estas comisiones en reiteradas ocasiones están generando los entrampamientos con
actores gubernamentales, pues, y no es primera vez con el ministro Zelaya, ya se ha tenido recientemente inclusive con el director de Migración, si no me equivoco. Ustedes pudieron ver un video, la cual precedía el diputado Emilio Coreas, unos enfrentamientos constantes, pues, y yo creo que el plano político no se puede vincular. Indudablemente, pienso que la oposición política inclusive está generando este tipo de comisiones de forma también demasiado exponencial y desgastante, diría yo, para tratar de generar un mayor caudal político electoral. Eso es indudable. Eso buscan los diputados, a tu criterio. Indudablemente. Es que no podemos desvincular la parte política electoral de lo que está sucediendo, yo creo que nunca en El Salvador. Recordemos que la seguridad pública se puede decir que es la arista mayor y mejor evaluada de la población salvadoreña en el primer año de gobierno del presidente Bukele actualmente. Cuando en el pasado la seguridad pública siempre había quedado en deuda. Era lo que más quedaba en deuda ante la población salvadoreña. El Ministerio de Seguridad y Justicia ha logrado disminuir la violencia homicida de forma inobjetable a niveles históricos realmente. Obviamente que no va a ser nada perfecto, pero sí son perfectibles las instituciones. Pues yo creo que lo que pasó ayer, indudablemente no podemos obviar eso y realmente no se deben entrampar los procesos de la Fiscalía. O sea, la policía en cierta medida debe colaborar con ellos. Pues yo creo que debe esclarecerse esto y no caer en una tergiversación mediática de los hechos acontecidos anoche. Ok, mira, tú eres experto en el tema de seguridad y uno de los propósitos basados en tu perfil fue que te invitamos a que compartiéramos con este panel precisamente los enfoques políticos, la parte jurídica y la parte obviamente que tiene que ver con el tema de la seguridad. ¿Está en riesgo el plan de control territorial, como lo decía el ministro Zelaya? Sí, no, y no es la primera ocasión en cuanto se hace este señalamiento que se está buscando desbaratar o desarticular el plan control territorial. Indudablemente es un referente a nivel inclusive del Triángulo Norte. Y nos referimos a los datos. A mí siempre me gusta hablar con datos para reforzarlo y robustecer el argumento. Inclusive hay una ONG mexicana que hace anualmente evaluaciones de las ciudades más violentas del mundo. San Salvador, estamos hablando del 2019, no había ni pandemia del COVID-19, ocupaba uno de los puestos en ese listado. A finales, noviembre y diciembre del 2019, ya San Salvador salió inclusive de las ciudades más violentas del mundo de la criminalidad. De hecho, hoy resalta esta última estadística de un incremento en el número de homicidios. Mira, este es lo más reciente que tenemos hoy en día. Sí, no, entonces, el plan está en riesgo a partir de desarticular la cabeza, que es el director, si eso es lo que busca políticamente. Recordemos que son las cabezas de mando, tanto el ministro de Justicia, el viceministro, el director de la PNC, la parte operativa policial, táctica. Una vez desarticulada, ¿tú crees que esto puede afectar? Obviamente, puede afectar. Y eso es lo que están, a tu criterio, buscando los políticos. Sí, existen otros comisionados, por decirlo de esta forma, que podrían tomar la rienda. Sin embargo, lo que se busca es eso, no estar cambiando recurrentemente como ha sucedido en el pasado. Hay que darle continuidad a los planes. Eduardo, ¿estás de acuerdo con este planteamiento? Yo creo que no hay duda que hay un contexto político en el fondo de toda esta situación, pero habría que analizar quién lo está generando y con qué objetivos. Acá lo que podemos ver es una estrategia gubernamental desde el inicio de confrontación, de choque contra el resto de órganos de Estado. Porque de lo que estamos hablando acá es del control político. El gobierno desde un inicio se ha negado a ser sometido o someterse, mejor dicho, a este control que el resto de órganos le corresponde ejecutar. Entonces, en esa resistencia, lo que el gobierno plantea, y esa es la estrategia, es chocar, es confrontar con el resto de órganos y negarse a, en primer lugar, dar cumplimiento a las órdenes que emanan de los otros órganos. Y esto lo podemos ver o lo podemos entender con una sencilla pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el ministro de Hacienda hubiera acudido a la comisión? ¿Qué hubiera pasado si el director de la policía hubiera hecho cumplir esa orden? Porque no es como dice el ministro que lo van a llevar amarrado, sino que simplemente llega la fuerza pública y lo hace acompañar o se acompaña a la persona. Pero de una forma coercitiva, ¿verdad? Porque claro, es coerción. Claro, o sea, pero... Tal vez no amarrado, pero sí es coerción. Pero el punto acá es qué hubiera pasado si esto se hubiera dado. No estuviéramos hablando de desafuero del viceministro. O sea, a lo que quiero llegar es que esta situación es provocada por el mismo gobierno, por no haber atendido la serie de requerimientos que se le hicieron. Porque si uno lee la petición de desafuero que presentó la Fiscalía,
uno encuentra, y también uno lo vio, pues, 4 requerimientos para el ministro que no atendió. Y obviamente, ya lo decía el ingeniero Villacorta, las comisiones especiales tienen un carácter precisamente especial y una obligación mayor para los funcionarios de acudir. Entonces, como digo, al leer esta petición de la Fiscalía, queda claramente establecido por la representación fiscal, por el fiscal general, de que hay un incumplimiento del deber que le correspondía al director de la policía en función de lo que le había dicho la comisión. Entonces esta tesis este planteamiento o este comentario de querer desarticular el plan del control territorial es algo que no tiene validez o argumentos. Exacto, es el mismo gobierno que se está poniendo en esta situación para victimizarse y sacar un rédito electoral. Porque veamos, por ejemplo, el presupuesto general de la Nación. Hay $1.000 millones extra en el presupuesto. Y esto, desde varios análisis, significan o van a significar un déficit mayor para las finanzas del Estado. Entonces, si estamos en un contexto de pandemia, de bajo crecimiento económico, entonces es bien difícil explicar de dónde van a salir estos recursos. ¿A qué quiero llegar? Que probablemente, y ese es uno de las planteamientos que se pueden hacer, es que se ha presentado este presupuesto para que no se apruebe. Para que no se apruebe. ¿Por qué? Porque esto va a generar rechazo y resistencia en la Asamblea Legislativa previo a la elección y puede ser utilizado políticamente por el gobierno para decir, los mismos de siempre están bloqueando al gobierno para que pueda Es como una especie de trampa la que tú estás Exacto. hablando. ¿Están de acuerdo el resto de esto? No, ¿Están de acuerdo? Si me permites, Por favor. primero yo quiero insistir, no es cualquier comisión. Es una comisión especial que tiene establecido en la Constitución procedimientos de acción. El señor se niega a ir a una comisión especial. Sí, pero no es por capricho personal de él. Es simplemente una línea de conducta política establecida por la Presidencia de la República. Yo no sé, la gente se le olvida. El presidente fue muy claro durante su campaña. A mí me van a elegir para no hablar, para no dialogar con nadie. Ese ha sido su planteamiento, porque esa es la actitud y la conducta de una determinada posición política. El populismo tiende a eso, a desprestigiar a aquellos otros órganos que de alguna manera u otra tienen control dentro del concepto de la República de separación de poderes. Entonces, en todos los países donde se han dado estos mecanismos, hay que acabar con la Asamblea, con la Fiscalía y desprestigiar el resto de instituciones. Entonces, a mí no me extraña eso. No es cierto que sea para poner en peligro, perdóneme, un proceso, una política de control de las pandillas o de la delincuencia. Definitivamente, simplemente era la necesidad de que este señor asistiera como corresponde por ley. Debió haber llegado, pudo haber llegado a decir sí, no, no, sí, y se acabó. Pero no lo hizo simplemente porque tiene en línea todos, a no asistir a ninguna actividad que sea planteada por la Asamblea Legislativa. Sí, yo me recuerdo que recientemente inclusive hubo unas reuniones en la cual el diputado Parker emplazó al director de la policía diciéndole de que si él tenía conocimiento acerca de una persecución hacia su persona. No sé si ustedes lo recuerdan. Y realmente yo creo que lo que se busca evitar es eso. Yo estoy totalmente de acuerdo que estas comisiones deben de esclarecer ciertos hechos, pero también son ambas partes, diría yo, no solamente el Ejecutivo, es también la Asamblea Legislativa. Y lo hemos visto a través de la pandemia, cuando se ha buscado el cierre de los aeropuertos, cuando se ha pedido la prueba COVID, es decir, un entrampamiento constante. Obviamente yo no estoy muy de acuerdo tampoco con el estilo del presidente actual de una confrontación demasiado exacerbada, pues, y yo creo que se ha notado la diferencia cuando estuvimos a Salvador Sánchez Serén, que prácticamente había una
desvinculación de la gobernabilidad del país, pues indudablemente. Ahora vemos una respuesta constante a cada ataque. Es un presidente que no se deja, pues. Yo creo que la oposición cae también en ese juego. Pero cuando el director de la policía asistió, al igual que el director de migración, se da una serie de discusiones que agravan más la situación política. Yo creo que, recordemos que el diálogo político tiene ciertas características de igualdad de condiciones, pues en ningún momento se va a subyugar la Asamblea al Ejecutivo ni a la inversa. Yo creo que es lo que ha faltado. Parte de la culpa de esta crisis, digamos, de entendimiento también viene de la Asamblea Legislativa. Es que son los tipos de preguntas que hace. ¿Cómo es posible que el diputado Parker venga y le diga, mire, es verdad que tiene conocimiento usted que me están persiguiendo la policía, y todavía le dice a la gente en redes sociales, ¿y por qué no tomó fotografías? Es tan fácil corroborar eso. Es decir, la argumentación siento que es lo que está faltando también. Es que lo que pasa es que si aquí pretendemos decir que unos son vírgenes y otros son santos, estamos mal. En política todos son diablos, y el problema es quién es más diablo que el otro. En política todos son diablos. Todos son diablos. Y el punto es quién es más diablo. En esto a lo que me quiero referir es que no podemos buscar inocencia en unos y la responsabilidad absoluta en otros. Es decir, aquí hay un entramado que se ha venido desarrollando en el país, en el que lastimosamente todos los partidos políticos son responsables de la debilidad institucional a la que estamos llevando al país. El incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa de sentencias, el incumplimiento por parte del Ejecutivo de sentencias de inconstitucionalidad, la misma sala incumpliendo sus propias sentencias en el seguimiento para que éstas se cumplan. Es decir, aquí todos los actores están actuando de una manera que hemos y estamos llevando al país a una fragilidad y a poner en riesgo la estabilidad institucional que requiere el Estado salvadoreño. Entonces no podemos decir de que la responsabilidad está solo hacia un lado, y yo creo que aquí lo que debemos de procurar es que los procedimientos de ley que se exigen para determinadas conductas deben de seguirse, deben de aplicarse, y buscar que éstas se desarrollen de la manera que garantice cierta independencia en el actuar. Y ese es el riesgo al que yo me refiero. Esa actuación independiente de las entidades, de las mismas comisiones, es la que muchas veces deja en duda si en verdad se va a hacer o no se va a hacer de esa manera. Ese es el riesgo que seguimos corriendo en el país. Jorge, lo vi muy pensativo, sobre todo cuando se habló de diablos ahí en la Asamblea Legislativa. A ver, el presidente tiene una obligación constitucional de buscar permanentemente que exista una excelente relación de cooperación entre los órganos del Estado, pero no solo eso, con la sociedad misma. O sea que el llamado principal a preocuparse por mantener una situación de tranquilidad, entre comillas, me refiero al trabajo político, según la Constitución le corresponde al presidente de la República principalmente. Pero si la línea establecida en política de la nueva forma de hacer política es precisamente no dialogar con nadie y señalar a todos distintas acciones, hombre, toda acción tiene una reacción. ¿Quién estimula eso? ¿Por qué le voy yo a insistir a un funcionario que no vaya a la asamblea a cumplir con un llamado de una comisión especial? Pero Luis también habla de que la asamblea provoca también ese clima como tal. Y es que hay un tema con esto. Sin duda podemos ver en algunas acciones, algunos comportamientos de la Asamblea Legislativa lo que se llama un abuso del derecho. O sea, la Asamblea tiene la potestad de crear comisiones y de todo esto. Pero tal vez podríamos llegar a conceder el hecho de que hay excesos, hay abusos en el uso de estas comisiones. Ok, aceptémoslo, que puede haber un abuso. Pero ese abuso no cae en una ilegalidad. Tal vez en lo que pueda caer es, en todo caso, hacerle perder tiempo a algún funcionario. Pero eso no nos debe llevar a que estos funcionarios no están obligados a acudir a esas comisiones, independientemente la razón, la motivación, la intención que pueda tener la Asamblea con esta comisión. Entonces, si lo planteamos desde ese punto de vista,
no le asiste la razón al Ejecutivo, aunque la Asamblea tenga una estrategia de desgaste por esta vía al Ejecutivo, pero no le asiste al Ejecutivo la razón de, entonces yo no acudo, entonces yo no cumplo la regla, yo me salto la regla, porque eso es lo que siempre se ha visto del comportamiento de este gobierno, saltarse la regla, tratar de buscar cómo generar un fraude a la ley para no cumplir con lo que dice la Constitución. Por ejemplo, este nombramiento del director de la policía como viceministro. ¿Eso para qué fue? Para evitar que fuera juzgado inmediatamente o directamente por algún delito. Para eso se le hizo viceministro. Y entonces ahora ha sido por el argumento que plantea el ministro Zelaya de que los diputados le dijeron que se le iban de alguna manera iba a tener problemas con ellos por no haber acatado esa orden, como lo dijo él en el tuit. Es que el punto es, y volvemos, ¿quién ha provocado esto? Esto no lo ha provocado la Asamblea Legislativa, esto lo provocó el mismo gobierno. Al no asistir, en primer lugar, el ministro de Hacienda, y que incluso en el requerimiento que hace la Fiscalía, en la petición, ahí está claramente señalado que hasta le dieron un seguimiento en redes y el día de la sesión de la comisión andaba inaugurando una obra de otro ministerio. Y no en actividad. Y no en actividad de la Asamblea. Yo sé que los diputados le advirtieron al director que de no llevarme amarrado, en verdad, a una comisión para perder el tiempo se vería en problemas. Y él se está planteando de que es como un problema el que ya lo está viendo el director, ¿no? No, claro, pero es eso que decimos. Al final, ¿quién es como un autosabotaje, si se quiere? Ok, veamos, ¿qué dice el resto? Sí, hay algo importante que resaltar que Eduardo mencionó hace un momento, donde dice que estas comisiones, obviamente en el plano jurídico se está violentando eso, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, no perdamos de perspectiva que estamos en medio de la pandemia, las lluvias no nos han dejado de ninguna forma tranquilo, y él dijo algo clave, Eduardo, les hacen perder el tiempo. Oye, eso hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque se están viendo cosas impensables, inclusive recientemente alcaldes de zonas fronterizas pidiendo que el ejército se vaya. Eduardo, también tienes la palabra por sí, es decir, cuando vemos de que el despliegue táctico operativo, tanto policial militar, inclusive cómo se ha fortalecido la policía rural, porque su ropa táctica, equipamiento táctico le permite incursionar en zonas rurales, vemos que una agenda inclusive antipolicía y antimilitar de muchos periódicos también, para nadie es un secreto eso. ¿Cómo es posible que se esté pidiendo la retirada del ejército en ciertas zonas donde se ha logrado controlar incautaciones de droga? ¿Por qué menciono esto? Porque inclusive el calibre que maneja el ejército, bueno, yo soy especialista en armas también, se mantiene más equilibrado con el calibre que tienen ciertos grupos delincuenciales que trafican ese tipo de ilícitos, al igual que las maras y pandillas. No, con lo que dice Luis, o sea, yo no digo que todas las comisiones hacen perder tiempo a los funcionarios. Puede haber algunos casos que podemos decir, sí, está perdiendo. Pero pese a eso, está la regla. Tiene que llegar, sí. Tiene que llegar. No hay una excusa válida para decir, no, mire, y yo le preguntaba al ingeniero Villacorta, pasó cuando él fue diputado de que algún funcionario no quisiera llegar y me decía que no, o sea, que llegaban. Entonces, ahí creo que también es el tema... Todos son diablos en la Asamblea Legislativa. Sí, yo con eso estoy de acuerdo. O sea, tampoco podemos decir que la Asamblea pues es un santuario. Tampoco, ¿verdad? No. Es un paraíso de ángeles. Solo que hay que ver... pero no de todo. No podemos generalizar. No podemos generalizar ni satanizar. Sí, no, lo que pasa es Neto, que... pero hay que ser responsable en eso. Neto, lo que no se puede aceptar es que un funcionario intencionalmente, claramente, esté listo para violentar la ley. Ese es el punto. Es una línea oficial establecida por la Presidencia de la República para ningún funcionario asista a ese tipo de llamados. Claro, la excusa es decir, mire, estorban, no te nos hacen perder el tiempo. Perdóneme, un ministro que puede ir, supóngase, a una comisión que diciendo sí, no, le dure, ¿qué? 4 horas. Nunca sucede eso, supóngase. Y eso hace que el ministro haya ido a perder el tiempo por mucha pandemia que haya. Si las instituciones tienen todo un equipo de personal realizando funciones. Okay. No es cierto, eso es estirar el argumento. Seguimos con este debate de ideas.
y planteamientos, los felicito, cada quien tiene su punto de vista, algunos coinciden, algunos difieren. Y me retiro un poco al bloque con esta postura que emite el fiscal general de la República, donde dice, a pesar, por favor, productor, regresemos al tweet que teníamos, dice el fiscal general Raúl Melara, hace un llamado a los partidos a no politizar la labor de la fiscalía. Se está inundando a la fiscalía con avisos tanto del Ejecutivo como de la oposición y se utiliza para atacar al adversario político. Esto por un lado, pero también había uno donde estaban pidiendo que no obstaculizara. No sé, señor productor, pongamos el tuit donde el fiscal o la fiscalía advierte no obstaculizar la labor que se está haciendo de investigación en los ministerios. Bueno, si no regresamos con ello, te doy la palabra, Ramón, cuando regresemos. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar e invitarlos a que nos acompañen hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Grupo Megavisión tiene también otra plataforma de análisis y discusión de temas de país a las 7 de la noche. Sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Estarán como invitados el doctor Nelson García, Ronald Umaña y Romeo Auerbach. El debate político semanal, 7 de la noche por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también en vivo a través de Facebook Live para que usted pueda tenerlo de primera mano en cualquier lugar en el mundo. El conductor, nuestro productor digital, Ulises Argueta, estará al frente del programa este día. Vámonos con estas imágenes hasta el sector de Los Chorros para que usted tenga como referencia cómo está el tráfico en esta importante arteria de la carretera panamericana si piensa desplazarse por esta zona. Así, en este sector particularmente, 7:02. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Son alrededor de 13 objetivos que se están allanando. No todos son instituciones del Estado. Se han hecho con algunos proveedores de servicios, dice Raúl Melara en otro medio de comunicación. Yo no voy a permitir que politicen las instituciones, que se politice la fiscalía. No me voy a prestar para ser instrumento político de nadie. Está comentando precisamente con relación a los allanamientos y a las denuncias que están haciendo. Los procedimientos que estamos realizando son mecanismos rutinarios, es una investigación enmarcada en la denuncia y los fondos de la pandemia, dice. Los allanamientos son los primeros resultados del convenio que se tiene también con las ICIES. O sea que la CICIE ya está actuando de acuerdo a lo que él está planteando el fiscal. ¿Qué piensa al respecto? Me quedé contigo, ¿no? Bueno, no, yo solo, para ir concluyendo con el tema anterior, precisamente a lo que me refería es que estos abusos en el uso de la legalidad que la misma Asamblea tiene, frente a la otra conducta en la que nadie va a asistir a convocatorias de la Asamblea, entonces eso se vuelve en una rueda, en un círculo vicioso, que quien termina o quien comienza un acto, el punto es que lo que estamos dañando es al país en su conjunto con este comportamiento. Y digo otra vez, porque todo mundo está pensando en el marco del contexto electoral cuál es la mejor raja que puede obtener en beneficio de sus particulares intereses. Y yo creo que aquí, con lo que el fiscal ha señalado, cómo lograr que la Fiscalía siga en el cumplimiento de la ley, llevando adelante los procesos de investigación de aquellos actos en los que donde se encuentren indicios realmente pueda llegar a sustanciarse de manera tal que garantice el inicio de la judicialización de esos casos y que terminen en un resultado exitoso y que no termine siendo otra vez actos propagandísticos, actos mediáticos que terminan en procesos judiciales dando garantías a los involucrados directamente, tal como ha ocurrido en el pasado con los casos LNL, con los casos Flores, con el caso Saca, en donde la misma Fiscalía termina cediendo y termina dando garantías brinda garantías y no garantiza la recuperación de los bienes que el Estado ha perdido a través de esos actos de corrupción.
Y efectivamente, que este es un punto, es que lo que está haciendo la Fiscalía en la actualidad tiene que ver mucho con la actuación de las CICIG. Lo que pasa es que las CICIG tiene un mandato que no puede estar haciendo público los resultados de sus investigaciones. Pero todo resultado que implique indicios del cometimiento de un ilícito, de un acto de corrupción, son indicios que estarán y están siendo trasladados a la Fiscalía para que sea esta la que pueda darle continuidad. Y aquí es donde viene un riesgo. Si la Fiscalía se instrumentaliza políticamente y esta sustanciación de prueba que está siendo trasladada por parte de las CICIG a la Fiscalía no es gestionada apropiadamente en el proceso de investigación y se generan estos actos que pueden terminar en un acto muy mediático y en lugar de profundizar en la investigación lo va a terminar maleando, si esto puede ser muy riesgoso en los resultados de la investigación y judicialización de actos de corrupción que se pueden estar cometiendo en el marco de la administración de los fondos de la pandemia. ¿Qué tanta credibilidad le puede dar la población al tema de las CICIG cuando como antesala ha tenido una serie de cuestionamientos precisamente por tener un origen de creación desde la perspectiva de gobierno? ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que... ¿O hay que darle el beneficio de la duda? Esta declaración del fiscal, porque ayer no teníamos claro si esto era simplemente una investigación puramente de la Fiscalía o había una participación de las CICIG en el marco de este acuerdo, convenio que tiene con la Fiscalía. Ya lo dijo el fiscal, sí está de por medio CICIG. Entonces yo creo que esto le viene a bajar ese mote de una instrumentalización política a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque está actuando en función de el apoyo que le ha dado las CICIG en la investigación de estos casos. Entonces, si se dice de que se está instrumentalizando a la Fiscalía en este caso, entonces creo que ahí también el gobierno caería en desvirtuar a la misma CICIG. O sea, la CICIG creo que se puede convertir, en este caso, pese a los señalamientos, en una garantía o dar una mayor garantía de que el proceso sí está cumpliendo con los estándares de investigación del delito y no es una instrumentalización política. Y digo, si el gobierno reniega de esto, entonces está renegando de la misma CICIG, que está involucrada hasta cierto punto en la investigación de estos delitos, según lo ha dicho el fiscal general. Ok, veamos la reacción del gobierno, dice el asesor de la presidencia, asesor jurídico. Esperamos que el fiscal general no se esté prestando a la instrumentalización de la Fiscalía. No queremos pensar que es un ataque directo a la institucionalidad, dijo Argueta, asesor jurídico de la presidencia. Mire, lo que la Fiscalía está haciendo es un proceso de buscar indicios, No está acusando directamente a nadie, está simplemente haciendo la tarea que corresponde de inicio de una investigación, que tiene a su base elementos que obligan a la Fiscalía a cumplir con esa tarea de hacer la investigación como le corresponde por ley. Creo que los señalamientos que han hecho en algunos momentos investigaciones de prensa, de periodismo investigativo, ahora resulta que también hay elementos, según usted dice, de las CICIG que también ha encontrado razones para que se haga la investigación. El hecho de que se llegue a recoger documentos es simplemente parte de la función. Yo creo que el ministro de Hacienda lo estaba diciendo, miren, llegaron a Hacienda, se abrió, se les entregó la documentación y tranquilo, se acabó. No ha hecho ningún escándalo por nada, porque él dice, mire, yo no tengo ningún problema en dar los documentos. Nadie ha dicho aquí que, mire, se trata de dañar al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda fue muy claro ahí en la televisión anoche diciendo esto exactamente. Bueno, el ministro de Salud ha tenido mayores señalamientos por compras. Es cierto, han estado ahí, han estado evidenciados a través de los contratos, de los recibos. Hombre, es obligado la Fiscalía a cumplir con esa función de investigación. Hasta la Corte de Cuentas ha señalado. Obvio que la Corte de Cuentas también. Es decir, esas son funciones que corresponden
a los organismos de control de la función del uso de bienes públicos. A mí me parece que están haciendo un escándalo. Ahora dicen, no, es que se trata de estorbar al ministro de Salud en su tarea de defensa contra la pandemia. Nadie está planteando eso. No, están atacando a los ministros que mejor funcionan. Tampoco es cierto. Ok, Paul Steiner nos escribe a ustedes, les saluda y dice: los cuestionamientos hechos a CICIES provienen de los que no quisieron firmar convenio con la misma, Asamblea y Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto que CICIES fue iniciativa del presidente, la falta de acompañamiento de los otros dos órganos es más cuestionable. ¿Qué piensas? Algo interesante que hay que destacar es que podemos observar cómo la institucionalidad está funcionando. Pues, es decir, la Fiscalía está cumpliendo su rol de investigación, como dicen los amigos acá, no quiere decir que ya se cometió el delito, pues, pero hay indicios. La CICIES sí forma parte, qué bueno, porque viene a esclarecer lo que decía Eduardo, inclusive, de que no está subordinada al gobierno, y yo creo que el ejemplo que tenemos más claro es lo que sucedió en Guatemala con la CICIG. El problema que se dio en Guatemala, yo tengo muy buenos amigos allá de carácter político, me mencionaban eso, que llegó un momento que subordinó a la propia Fiscalía guatemalteca, es decir, quizás la institucionalidad estaba tan desbaratada en Guatemala, a diferencia de El Salvador, que tal vez fue necesario, habría que hacer una investigación más profunda, un análisis más certero. Sin embargo, se le salió de las manos. Yo creo que aquí la Fiscalía, en lugar de hacerse a un lado para darle espacio a las CICIES, está jugando un rol el cual debe de ser y fortalecerse como tal. Yo creo que a nivel inclusive de cooperación... ¿Cómo así debería de apartarse la Fiscalía? No te entiendo. ¿Debería ser la CICIES y no la Fiscalía? No, yo me refiero de que no vaya a suceder lo que pasó en Guatemala, okay, que la Fiscalía ya básicamente se fue atomizando y la CICIG creció. Aquí no, aquí la Fiscalía debe fortalecerse. Sí, claro, porque a ella le corresponde, porque no a la CICIG. De eso se trata. Es decir, la CICIG viene a dar una labor de acompañamiento. Un espacio de respaldo, ¿no? Exacto, nada más de respaldo. Yo creo que en esto, Ernesto, hay que partir de que hay un acuerdo de cooperación entre la CICIES y la Fiscalía General de la República. Han habido acercamientos entre la CICIES y la Corte de Cuentas. El presidente de la República le pide a la CICIES que le dé seguimiento y desarrolle todo un proceso continuo de auditoría al uso de todos los fondos de la pandemia. Y esto incluye entonces a un conjunto de entidades del órgano ejecutivo de diferentes ministerios quienes han recibido y están administrando esos fondos, y que implica obviamente en la administración de esos fondos procesos de compra, procesos de contrataciones, etcétera, etcétera. Y en ese marco, por lo menos en una jornada informativa que tuvimos con la CICIES, estuvo también Eduardo presente en esta reunión que la CICIES convocó a organizaciones de sociedad civil, un poco explicaban el procedimiento que estaban utilizando en la investigación, los avances que tenían en todo el proceso de auditoría que estaban realizando en los diferentes ministerios, y obviamente la limitación que ellos tenían para hacer público todos los resultados, pero que el compromiso que la CICIES sí tenía era que al encontrar indicios de una mala administración de esos recursos, y si esos indicios estaban debidamente sustanciados, tendrían que ser pasados a la Fiscalía para que fuera la Fiscalía, por orden constitucional a la que le corresponde, el procedimiento formal de investigación y de iniciar el proceso de judicialización de todos los casos, y eso es lo que creo que está ocurriendo. A mí me parece muy positivo que ahora salga el fiscal reconociendo que este proceso que él está llevando adelante también tiene que ver con esa acción que la CICIES está teniendo, y yo creo que esa es la parte, digamos, positiva. Okay, lo que se está públicamente sí señalando es, o haciendo el llamado, es a que el fiscal garantice ese compromiso que públicamente ha hecho ahora de no dejarse instrumentalizar y hacer el llamado a los partidos de estar politizando o partidarizando estos procesos. Y él está diciendo, me están llenando con un montón de denuncias, de avisos, y eso no es conveniente para la institucionalidad. El presidente de ANEP, Javier Simán, ha posteado en su cuenta en Facebook hace unos minutos: hacemos un llamado a las instituciones del gobierno a respetar el rol que la Constitución les otorga a cada uno. Y emite, junto con varias asociaciones, creo que ahí está en acción, ahí está tu asociación, el comunicado, donde dice: la PNC amenaza la democracia e impide la lucha contra la corrupción.
Este es un comunicado que lo firma una de las organizaciones que tú representas también, Eduardo. Sí, ayer... A ver, cuéntame un poquito sobre esto. ¿Amenaza la democracia la PNC al obstaculizar este procedimiento de la Fiscalía? Es que está, digamos, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno, está dejando sin valor la separación de funciones, la separación de poderes, la independencia de cada uno de los órganos. Lo está haciendo a un lado la policía con estos intentos o estas obstaculizaciones que se tuvieron. Ese es un punto, y esto obviamente es el centro o neurálgico de la democracia, el tema del control, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la separación de poderes y el ejercicio de las atribuciones de forma independiente y separada del resto de órganos. Eso es lo que está de por medio acá, porque uno podría decir, pero si es que solo es un acto aislado. Pero volvamos al punto, y ya lo decía el ingeniero, hay una estrategia sistemática del gobierno a rechazar cualquier acción que signifique control sobre ellos. O sea, y yo no voy a decir que los gobiernos anteriores no han tenido este comportamiento también de rechazar el control. Todo poder rechaza el control. Pero acá es donde hay que tener en cuenta que solo el poder puede frenar al poder, y ese es el sistema que establece la Constitución. Pero el punto acá es que en este comunicado hacemos ver que este es otra nueva acción de parte del gobierno tendiente a romper este esquema. O sea, y esto es lo que a nosotros nos preocupa. ¿Se pierde la confianza en la PNC, como dice el fiscal en este tuit? Al estar obstaculizando, dice, el proceso irregular realizado por la PNC hace que se pierda la credibilidad y confianza. A ver, lo que se ha dicho es que el ministro, o el ministerio, las autoridades del ministerio llamaron a la policía para que interviniese. Para mí, ahí comienzan los problemas, porque no le corresponde, la policía tiene obligación legal de colaborar precisamente con la fiscalía en lo que corresponde a las cosas como esa operativa, no al revés. Tiene una dependencia funcional porque le dice que tiene que colaborar de manera funcional con la fiscalía. Ahora, a mí me parece entonces que llegar a estorbar, a pedir documentos. Jorge Villacorta, si no se respeta la fiscalía, entonces ¿a quién se va a respetar en este país? Por eso. Pero si la misma policía le comete errores, incluso cuasi delitos, y por eso el director ¿No será también por el grado esperar? de credibilidad que muchos le achacan que no tiene el fiscal general al venir de una estructura anteriormente de partido político? No, pero yo pienso que independientemente de eso, Ernesto, estoy de acuerdo con los compañeros de que la policía no tiene por qué entorpecer un proceso. Al contrario, pienso que si los funcionarios están realizando toda actividad en contra de la pandemia, de las lluvias, en la cual se les ha brindado mucho apoyo económico, fortalecer y robustecer para esclarecer todo lo que se les cuestiona, pues decir, aquí están los documentos, aquí está la información. Yo creo que colaborar con eso, yo creo que les tendría hasta más rédito político que buscar una confrontación como tal, como hasta la fecha. Yo no sé si tenemos ese video, pero yo ayer vi a un fiscal entrar y casi empujar a eso es lo que hay que evitar. Empujar a un policía que no lo dejaba entrar. Eso es lo que hay que evitar, porque no. Yo me pregunto, y entonces en este país, ¿quién puede dar el modelo de respeto para respetar a la autoridad? Perdóneme un poco la redundancia, ¿o no? No, y tiene razón, porque para comenzar el policía estaba en la puerta, pero en ningún momento le impidió el paso. Obviamente él no se quitó. ¿Cómo no? Se vio, al menos eso se vio. Pero lo ideal siento que hubiera sido que, si te fijas, mira el video, le pegas jalón y entra. No sé si es ese, sí, pero no, hay uno que es evidentemente... Sí, lo empuja ahí. Donde le dice, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer una pausa, seguimos con este debate. A ver, ¿hay votos o no hay votos? Porque Guillermo Gallegos, del partido Gana, ha dicho, no comparto estas acciones, es un guión que Arena y el FMLN como estrategia tienen. Entre ellos comen y actúan juntos. Han encontrado en el director de la PNC una piedra en el zapato para ellos. ¿Será cierto esto? Bueno, vamos a escuchar estas declaraciones cuando volvamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos como siempre la preferencia a nuestro programa y la debida atención en cuanto a su participación con los mensajes. A continuación voy a presentarles un video en la que da declaraciones el diputado y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, en cuanto a el tema del acompañamiento de los votos, que tiene que ver, aquí estamos hilvanando dos temas, ¿no?, que están íntimamente vinculados, que es el tema del desafuero que ha pedido la Fiscalía y la actuación que tiene la Fiscalía con relación a indagar aspectos dentro de los ministerios que buscando indicios de corrupción. Veamos las declaraciones y luego las ponemos en contextos, hilvanando ambos temas. El desafuero, un antejuicio en contra del viceministro de Seguridad, Noren, y director de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo usted recibe esta noticia? Bueno, como una mala noticia. Realmente buscar el desafuero de una persona que está comprometida con la seguridad del país y que ha hecho mucho por este país en los últimos meses, me parece que es una mala noticia. Gana no va a dar los votos. Yo más o menos conozco el por qué se le está queriendo desaforar. ¿Por qué? Aparentemente es por no haber cumplido unas citaciones de apremio. Razón creo que no es muy contundente como para buscar el desafuero y querer sancionar a un funcionario como el director de policía. Él ha explicado que no pudo pues cumplir estas citaciones o los apremios porque los funcionarios no estaban, y me parece que esto pues realmente a mí me causa mucha tristeza realmente, pero sí, nosotros no daríamos nuestros votos por un desafuero contra el director de policía. Él tiene el respaldo y el apoyo de Gana, 10 votos, pero bueno, lo tiene y nosotros lo vamos a respaldar. No es la primera vez que se hacen señalamientos en contra del director de la Corporación Policial. Diputado, también se le hicieron señalamientos por no acatar lo relacionado al tema del botadero de basura en Mijapa, también en lo del 9F. Bueno, lo hacen los políticos, pero la población no lo señala, la población lejos de eso le reconoce. Yo, sin conocer a profundidad el requerimiento, yo casi estoy seguro que es por esto. Pero es lamentable, no compartimos esta decisión de la Fiscalía y nosotros por lo tanto no vamos a acompañar el desafuero del funcionario. Lejos de eso, él cuenta con nuestro apoyo, con nuestro respaldo, y esperaríamos pues que el resto de fracciones pues puedan tener posiciones iguales y saber de qué lado están, si del lado correcto o del lado incorrecto. Yo sé que no hay incumplimiento de la ley. No, porque él ha explicado con suficientes motivos por qué no pudo cumplir con las citaciones que se le encomendaron, y era parte pues de una... Y teníamos esa declaración. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cuántos son los votos que se necesitan? ¿O cómo se manejaría este tema del desafuero, ingeniero, usted que ha estado en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que lo que dice el diputado, no en esta entrevista, sino que en otro momento, él dice que estas acciones que está realizando la Fiscalía es en contra de un funcionario que está a la cabeza del ataque o del éxito en contra de la delincuencia. Si el problema de este llamado es que no tiene que ver con su función como acción de la policía, tiene que ver con una violación a la ley, a la Constitución, al no asistir al llamado de una comisión especial. Y luego, no solo eso, cuando se le pregunta que por qué se niega a ir a traer y llevar por apremio, él dice que quizás hay argumentos de tiempo, debería darle más tiempo. Perdóneme, el policía no tiene el director no tiene esa potestad para estar discutiendo si lo que dice la Asamblea en ese llamado es bueno o es malo. Él tiene una obligación legal de cumplir. Y Gallegos dice, mire, con esto es un mensaje, dice, para las pandillas. Yo creo que el mensaje es al revés. Es un mensaje en el sentido, mire, nadie puede ser impune
ante las obligaciones de ley. Incluso el director de la policía o viceministro de seguridad tienen que cumplir con la ley, y la fiscalía lo que está haciendo, no le queda opción a la fiscalía, perdonen, frente a todo lo dicho por el director de la policía. Después no le queda más que hacer eso. Ahí veíamos, perdón, dije y excusé un poco la hilvanar los dos temas. Ahí teníamos el video donde veíamos específicamente esa actuación de uno de los fiscales. Ahí está, el fiscal Arriaza, creo que es Arriaza. Es Arriaza, sí. Ahí está, ahí lo empuja, ¿no? O sea, veamos qué tenso estaba la situación de esa naturaleza. Muy tensa la situación. Sí, pero eso es posterior a la acción de la policía de impedir el acceso a los fiscales. Frente a esa situación es que el fiscal responsable va a hacer la tarea y a decir, bueno, a mostrar que tiene todo el respaldo legal para hacer la actividad. Aquí comenzábamos antes, fuera de cámaras, hombre, el fiscal tiene otros mecanismos para obtener la información que busca, que no sea el llegar a tomar esas cajas y todo eso con prensa, etcétera, que parece, y alguien lo puede interpretar, bueno, es un show mediático que no va a llegar a nada, tal como en alguna manera se insinuó. Mi pregunta es, para los abogados que están aquí, ¿hay otros procedimientos que pudiese ocupar el fiscal que no dieran esa imagen de show político? ¿Qué piensa el resto? A ver, Ricardo. Yo solo contestar lo que preguntaba Ernesto, de cómo se va a dar el procedimiento. Esta solicitud se tiene que enviar a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que se estudie y se emite un dictamen, ya sea favorable o desfavorable, que va a conocer el Pleno, y ahí el Pleno con 43 votos va a aceptar o en caso rechazar que se proceda al antejuicio. Digamos, ahí el tema numérico es de 43 votos. El FMLN ayer señalaba que sí estaba dispuesto a dar sus votos para que se hiciera el antejuicio. Ahí hay 22, creo yo, que tiene el FMLN. Arena dijo que iban a estudiar la petición, pero si en caso Arena se suma, o la mayoría de sus diputados, entonces hay 43 para que proceda al antejuicio. O sea, vamos a ver el comportamiento de Arena, si va a apoyar o no que se realice el antejuicio. Entonces, digamos, esa sería como la primera parte, de que se haga o no el antejuicio. Si Arena apoya, hay votos. Si no, ya dijo Gana que no apoya. El PCN tiene 10 o 12 diputados, no me recuerdo el número. No llegan. O sea, tendría que sumarse Arena para que se dé el antejuicio. Así estaría la situación. Ya manera de concluir este tema, porque vamos a hablar también del otro lado, de otro tema que me parece que es interesante resaltar, que lo dije al principio, y es precisamente sobre la muestra solidaria que ha tenido el gobierno salvadoreño con Guatemala y Honduras para darle ayuda a muchas personas que han salido damnificados a raíz de la tormenta ETA. A manera de conclusión, a ver. Es que a mí el riesgo que veo en esto es que se termine discutiendo el procedimiento, si la actuación de la Fiscalía estuvo de acuerdo a la ley, si la actuación de la policía estuvo de acuerdo con la ley, y nos olvidamos de la esencia, que es el caso de corrupción que se está investigando. Y puede ser de que el proceso judicial, en lugar de ir al fondo del caso, termine siendo resuelto a partir de una buena o de una mala actuación que la Fiscalía pudo haber tenido. Esos son los riesgos que tenemos cuando no se lleva adelante un procedimiento que corresponda de forma debida con la ley, y en ese sentido todo proceso de judicialización termina más que en buen término, y más que viendo el caso en su esencia, termina viéndose el procedimiento y se concluye y deja sin efecto un proceso judicial a partir de un mal procedimiento judicial. Y ese es el problema que hemos visto. ¿Será esta actuación de la casos? Fiscalía, pregunta alguien, ¿será esta actuación de la Fiscalía ya una actuación basada en la garantía que puede tener del nuevo gobierno que se ha electo en los Estados Unidos y que va a buscar de alguna manera parar la corrupción en el Triángulo del Norte? No, algo importante, yo creo que Juan acaba de mencionar, lo de no perder la esencia de lo que se busca con el procedimiento como tal. Es decir, por ejemplo, hace un par de meses, si no me equivoco, se tuvo los allanamientos inclusive a centros penales. Es
Es decir, ¿qué se sabe de eso a la fecha? Yo creo que eso es importante destacarlo y yo creo que a la vez recordarlo, pues, porque nada sirve un show mediático, sea de quien sea, pues, si lo va a hacer la policía, lo va a hacer la fiscalía. Lo de la Secretaría de Inclusión. Exacto, que no nos acostumbremos a una cuestión nada más para medios de comunicación, pues, si el procedimiento como tal no va a rendir el fruto que la población espera. Si Ahora, está investigando eso... La fiscalía, dice alguien acá también que nos escribe, la fiscalía no va a actuar por sí sola, ya sabe que tiene indicios y por eso ha actuado así. Es que ese es el punto, pero que no se desvirtúe lo que realmente se está buscando, porque hasta la fecha, los de centros penales no, la fiscalía no ha dado mayor dato al respecto. Y siguen muchos diciendo, aseverando, todavía sin una robustez en el argumento, que hay una tregua con las pandillas y todavía la fiscalía no ha vertido opinión acerca de lo que se dio en centros penales, que sería importantísimo para tratar de esclarecer la parte política que se tiene con respecto a esa acusación que se le hace siempre al gobierno. Yo nada más, con respecto al tema de la solidaridad, vamos a hablar de eso cuando salvadoreños con eso. No sé si tú decías que terminaba aquí el programa. No, la manera, no, seguimos. Conclusión del tema. Yo solo hago breve, Ernesto, con lo que decía Luis. Yo creo que también hay que tener en consideración que una investigación de cualquier delito no es un proceso sencillo, Exacto. no es una cuestión de 2 semanas, y peor cuando estamos en este caso hablando de delitos donde hay una parte financiera, de compras, de adquisiciones, etcétera, etcétera, que no es una investigación fácil, pues porque hay temas de inteligencia financiera que tienen que ver, y ahí es donde me imagino que CICIA se está apoyando a la Fiscalía. Entonces, más allá de si se puede pensar que es por el tema del cambio de gobierno en Estados Unidos, más allá de eso, yo creo que habría que ver que esta investigación se viene dando desde mayo, si no mal recuerdo. Sí, así es. Entonces ahora ya tenemos un tiempo que puede ser prudencial o depende de la perspectiva de cada quien, donde ya parece que hay resultados y ha comenzado con esta diligencia de la Fiscalía. Entonces, creo que eso también hay que tener Voy en a la cuenta. pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, aquí tenemos desde luego ya, estas son imágenes también. Quería aprovecharla, ponerlas en el contexto, porque estamos contra el tiempo, de la forma en cómo fue recibida la caravana de solidaridad, de ayuda en Honduras y Guatemala que se tuvo. No sé, ingeniero, algo me decía usted que si quería cerrar. Iba a decir es que el tema anterior, antes de entrar a este sí, tema. yo lo que decir que es sumamente positivo. Yo creo de que parte de la hermandad centroamericana, pero no solo eso, es simplemente que frente a esa terrible tragedia que le ha pasado principalmente a Honduras en el norte y también obviamente a Nicaragua y Guatemala, el hecho de que El Salvador lo poco que tiene pues lo comparte, creo que es una muestra importante de solidaridad. Si se ocupa de otra manera, eso ya son otros 100 pesos, pero creo que el mensaje es claro de nosotros también al interior de nuestro país tenemos que también ser solidarios frente a las tragedias que se presenten. Bueno, esto no ha terminado, están en vida otros, allá vienen otros fenómenos climáticos iguales o peores. Más ahí y no sabemos, bueno, este día ha amanecido lloviendo, al menos acá en San Salvador, a ver el resto, ¿no? Sí, no, definitivamente, estoy de acuerdo que la solidaridad en estos momentos en que Guatemala y Honduras fue más golpeado que nosotros, definitivamente. Aquí, gracias a Dios, no llegamos a esos escenarios. Muchas personas soterradas, inundaciones. Hay zonas de estos países que por su mayor extensión geográfica, el gobierno se les dificulta inclusive dar una atención más rápida. Vimos inclusive videos en Honduras, creo que era el video del día de ayer, no sé si ustedes lo pudieron observar, que les lanzaban ayuda desde helicópteros, se generaba hasta pleitos por los alimentos, es decir, hasta la logística les ha fallado muchísimo, pues, y yo creo que criticar la ayuda que El Salvador está dando, o sea, es algo bastante ingrato. Yo creo que población que puede haber perdido todo lo va a agradecer en gran medida, y la solidaridad es eso, pues yo creo que después repercute a beneficio del país que lo va a hacer, y en su momento
Dios no lo quiera, que pasara algo acá, estos países podrían también echarnos la mano respecto. El presidente Yamatei inclusive se ha pronunciado muchísimo con respecto a la ayuda de El Salvador a su país, y desde mi óptica es muy bueno que se haya dado, claro, definitivamente. Me parece. A ver. Sí, yo creo que la integración de la Unión Centroamericana no solo puede darse en materia de temas económicos, en temas de seguridad pública, sino precisamente también en estos momentos en que fenómenos naturales generan afectaciones graves a grupos vulnerables de los países. Estamos en el marco de una relación conjunta El Salvador, Honduras y Guatemala, y lo menos que puede hacer un país es mostrar esa solidaridad compartiendo lo que se tiene, porque no se trata de dar lo que sobra. Hay muchas críticas que yo he leído que también aquí necesitamos de ese dinero, de esas ayudas para muchos grupos poblacionales de nuestro país. Obviamente que sí. Tenemos muchas necesidades, hay muchos grupos que hoy en este mismo día están siendo afectados y que necesitan del apoyo solidario de paquetes alimenticios, de ayuda para recuperar las pérdidas que han tenido en la producción agrícola, etcétera, etcétera. Pero no se trata de dar lo que nos sobra, se trata de compartir lo poco que tenemos con el que lo necesita, y yo creo que esa es la buena acción. Y como dice Jorge, ya otra cosa es la manera como se hace, los efectos mediáticos que esto puede estar teniendo, pero que la acción en sí misma de mostrar la solidaridad con los hermanos hondureños, con los hermanos guatemaltecos, es una acción de política pública que debemos de mantener, que debemos de realizarla en el marco de esta relación y de esta visión de lo que se conoce como cooperación sur-sur. Ok, Eduardo, ¿cuál es tu comentario? Tal vez voy a sonar un poco fuera de lo que han dicho los colegas, pero está bien el tema de la solidaridad entre los pueblos, pero yo creo que hay que buscar los mecanismos institucionales para hacer este tipo de actos. Digo, si hay una coordinación con el SICA, no sé, una instancia regional para hacer este tipo de labor. ¿Por qué? Porque caemos a un tema muy propagandístico, que eso es lo que al menos a mí no me gusta de lo que está pasando, muy propagandístico, y esta es la característica del gobierno. Y el otro tema de, obviamente, el control sobre estos recursos que se están donando. O sea, no hay que sacar esto de lado, y yo sé, esto a la población no le puede parecer pertinente lo que estoy diciendo, pero recordemos que son recursos públicos que no escapan tampoco al control de la Corte de Cuentas, de ver de dónde se está dando estos fondos o estos recursos hacia la donación. Y no estoy hablando en contra de que se haga la donación, sino que digo que hay que también tener en consideración este aspecto de que están sujetos a control estos recursos que se están donando. Solamente eso quería plantear. Voy a una pausa y regresamos con otros temas. También aquí nuestros televidentes nos escriben y es importante que también los abordemos, sobre todo en materia política. Vamos de nuevo a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ok, aquí me pide, recogiendo un poco los mensajes que nos envían nuestros televidentes, me hacen regresar al tema anterior y me preguntan que esta tensión entre la Fiscalía y la PNC, ¿qué mensaje está enviando al país y cómo debe de verlo Estados Unidos? Una pregunta bastante interesante hoy en el contexto de estas nuevas elecciones. A ver, comienzo contigo, Luis. Sí, definitivamente el mensaje mediático nacional e internacional, recordemos que esto ya no se queda a nivel local, es decir, las redes sociales hoy permiten una divulgación de la información de forma bastante exponencial. Y sí, está generando una percepción internacionalmente, no solamente para Estados Unidos, de una discordia entre instituciones, y eso no es bueno para el país. Pienso que Estados Unidos venía de algo similar, con muchos planteamientos de su expresidente Donald Trump,
inclusive hoy en la elección se tuvo mucha discusión sobre fraude. Él tenía un estilo muy particular de confrontación también, y yo creo que en cierta medida mucha población norteamericana fue lo que no le gustó y votó en este caso por los demócratas. Pues de eso se trata la democracia también, es decir, saber elegir y cambiar de opinión o de percepción sobre algo. Yo pienso que será interesante inclusive para un futuro programa ver los lineamientos que traen los demócratas para el Triángulo Norte, en cuestión de seguridad transnacional inclusive, y la parte política que no se puede vincular. Yo pienso que va a ser interesante. Hay un ofrecimiento para el Triángulo del Norte para evitar la pobreza, combatir la corrupción, de $4.000 millones, imagínate tú, $4.000 millones. Sí, porque al ver una discordia de esta índole, yo pienso que también las ayudas y la ayuda internacional comienza a frenarse. Hemos tenido, tal vez a nivel centroamericano, algunos ejemplos. Por ejemplo, en Nicaragua, cuando Daniel Ortega comenzó a hacer unas modificaciones de reelección, la Unión Europea le frenó muchos préstamos, mucha ayuda internacional. Y eso no hay que perderle perspectiva, pues, porque venimos de una etapa... Tú ves una influencia en esto, ¿no? Sí, viene una etapa post-pandemia que vamos a necesitar mucha ayuda internacional. Interesante. Vamos a ver, Ramón. Bueno, yo creo regresando al tema, Sí, hay evidentemente en este momento ese conflicto, pero más bien aquí de lo que se trata es de hacer el llamado a que todas las instituciones y las autoridades correspondientes de las instituciones hagan respetar la independencia que cada una tiene. La Fiscalía General de la República ha sido muy señalada, muy cuestionada por la instrumentalización de la que ha sido objeto, y el resultado de muchos casos de corrupción, particularmente que se han judicializado, han dejado en evidencia que efectivamente la Fiscalía ha actuado en función de intereses de grupos de poder económico y en función de grupos de poder político. Y la policía, pues, también en la historia ha quedado mostrado que en determinados momentos también ha buscado ser instrumentalizada y utilizada en función de grupos de poder. Yo creo que lo fundamental ahora es cómo evitamos, y por eso yo señalaba el hecho de no descuidar la esencia, que estamos hablando de casos de corrupción y que hay que resolver estos problemas de legalidad del desempeño y cumplimiento de funciones de las instituciones, pero sin que esto nos saque de la esencia de seguirle dando seguimiento a los casos de corrupción. Aquí el llamado a la Fiscalía es que cumpla de forma debida con el mandato constitucional de continuar con la investigación, de sustanciar de forma debida, de seguir el procedimiento que la ley le corresponde para poder llevar adelante y judicializar casos que garanticen que van a terminar con éxito y que no terminen como los casos Flores, que no terminen como los casos Saca. Ese es para mí lo fundamental y el llamado que debemos de hacerle a las instituciones ahora. Y a la policía, insistirle que tiene que cumplir con la función constitucional de apoyar a la Fiscalía en la tarea de investigación. Es un apoyo funcional, lo dice la Constitución. Entonces, también un llamado a la policía de no estar, como dice la sentencia, y señaló la sentencia de la Sala, en el caso del 9F, de que las instituciones, tanto policía como Fuerza Armada, deben de estar cumpliendo con su función constitucional y no actuando de otra manera de carácter, si tú quieres, de servicio, no sé, político, a una concepción que establece un partido o un gobierno o una administración. Yo creo que en este caso es evidente que la Fiscalía, en el caso de salud, en el caso de los allanamientos en salud, pues simplemente estaba haciendo cosas que no correspondían con la tarea de cooperación que establece la Constitución. Y creo que eso es el señalamiento también, tal como dice Ramón, que hay que hacérselo, por un lado a la Fiscalía, pero también al cumplimiento de la Policía Nacional Civil de sus funciones. Yo considero que en el otro caso, que está relacionado con el caso del desafuero, realmente el funcionario lo que hizo, y lo va a decir seguramente, él ha cumplido con órdenes recibidas. El problema siempre volvemos al mismo. Un funcionario debe cumplir una orden inconstitucional o ilegal establecida por sus superiores. Creo que ha sido clara las sentencias de la Sala señalando que eso no es posible.
y no debe hacerse así. Eduardo, yo con lo que mencionaba de qué mensaje se manda a la comunidad internacional con esta labor de la Fiscalía y todo esto que está pasando. Yo creo que se le manda un mensaje ambivalente o un mensaje ambiguo, porque por un lado tenemos una institucionalidad que está tratando de investigar el delito y obviamente tener algún resultado, delitos de corrupción, pero por otro tenemos también el mensaje de esta resistencia que podría ser natural, ¿verdad?, pero no aceptable de parte de las autoridades gubernamentales para que no se investigue estos hechos. Entonces mandamos esos mensajes dobles a la comunidad internacional, porque al final hay que tener en cuenta algo, ya lo decía el licenciado Villalta, en el fondo de lo que se trata acá es de determinar si hay un mal manejo de fondos públicos que al final va a afectar a la población, porque fueron fondos desviados, mal utilizados, lo que fuere, y el resultado es deficiencia en atención médica, de salud de la población. Entonces, ahora, al final, no tendría que oponerse al gobierno a que se investigue, porque... Dice el ministro, perdona, ¿por qué la Fiscalía está ahora interesada en unirse al Pacto de Arena y FMLN? ¿Por qué persigue la idea de atacar los beneficios del Plan Control Territorial? Fácil, porque sencillamente es un eslabón de este sistema perverso que durante décadas fracturó al país. Y ponen una imagen de lo que está pasando en el Ministerio de Salud. Por otro lado, también, ¿qué piensan ustedes ante esta otra denuncia? El Ministerio de Salud denuncia el proceder arbitrario por parte de la Fiscalía, quienes han entrado a nuestras oficinas armados e intimidando a nuestro personal con excesivo uso de fuerza, totalmente alejados del proceder legal ante estos procesos. Acá sí hay, aquí pueden haber dos vías. Si hay excesos en la Fiscalía, esto puede darle paso a las autoridades de salud a, por ejemplo, presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional si hay un exceso, si hay una violación a algún derecho, lo que fuere. O en el futuro o posible proceso judicial, ahí pueden usar esas instancias para impugnar. Deja entrever que no hay una autorización legal para haber allanado. Hay una orden del juez. Hay una orden del juez. Claro que hay una orden del juez. Ese es el riesgo, Ernesto, en que terminemos discutiendo el procedimiento de cómo lo hizo y no la esencia de si hay indicios de corrupción en el manejo, en la administración de los fondos de la pandemia. Entonces, mediáticamente lo que prevalece más bien es la actitud, la arrogancia con que pudieron haber llegado los fiscales, la actitud defensiva con la que convocan a la policía, pero nos olvidamos del caso. Y ese es el problema para mí cuando la Fiscalía General de la República actúa de una manera mediáticamente y actúa con un procedimiento que en muchas ocasiones se ha cuestionado esta manera de actuar de la Fiscalía, poniendo en riesgo la investigación de la esencia de los casos. Por eso mi llamado es a la Fiscalía a que, si está teniendo esta cooperación con las CICIES y si la CICIES está siendo fuente de sustanciación de los casos, que administre y gestione adecuadamente esa sustanciación y que la continuidad de la investigación la lleve adelante de la manera más apropiada con base a la ley y garantice que el proceso de judicialización se pueda iniciar y se pueda procesar a los responsables de acuerdo con lo que hayan encontrado, pero que se eviten estos actos que lo único que hace es, como he señalado, poner en riesgo la investigación y el inicio de la judicialización de los casos de corrupción. Vamos a estar a la espera de qué conclusiones llega a este caso. Como decimos, este no es un procedimiento fácil que ya va a terminar y que con esto se está haciendo el juzgamiento pertinente. No, creo que esto es parte de digamos, de un primer paso que la Fiscalía sabrá y tendrá sus razones legales para poder hacerlo, ¿no? Así es que el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a ustedes. Hay una denuncia también que me hubiese gustado abordarla. La embajadora designada ante Estados Unidos sostiene que hay interés de ciertos grupos fuertes en el país por evitar que ella llegue a ser aceptada por el gobierno de los Estados Unidos como embajadora. Un tema también que acaba de denunciar la embajadora designada
para el gobierno de los Estados Unidos, Milenio Mayor. Gracias, Luis, te agradezco muchísimo. No, gracias, Ernesto, y un gusto haber compartido acá. Muchas gracias. Ramón, también. Gracias, ingeniero Villacorta, y gracias también. Gracias, Eduardo. A ustedes, amigos, si les agradecemos como siempre, los invitamos a que no se pierda el debate político semanal en radio. Hoy, 6 de la tarde, conducido por Ulises Argueta. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.